Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, días. Yo soy el doctor Roberto Blanco y en este momento voy a explicar este tema precisamente que son las propiedades de la materia. Es un tema muy importante porque, bueno, finalmente nosotros cuando hablamos de este tema hacemos referencia a todas aquellas características que distinguen lo que se conoce como materia en general. Un tema pues muy importante que tenemos que estar aquí finalmente dominando todos nosotros y pues obviamente enfocado a esta parte de los exámenes de admisión que próximamente pues presentarán. Prácticamente nosotros veremos obviamente la parte importantísima de la materia, que es la definición. No podemos empezar a hablar de materia pues si no conocemos finalmente la parte de la definición de materia. Y definimos materia como cualquier sustancia que tenga masa y prácticamente ocupe un lugar en el espacio. Son las características que nosotros entendemos finalmente por materia. Tiene que tener como requisito que tenga masa y que tenga un lugar en el espacio. Y finalmente nosotros cuando hablamos de otro tipo de conceptos, como puede ser antimateria, pues bueno, finalmente hablamos de un concepto muy interesante, es un concepto un poco más profundo, que bueno, finalmente se ha encontrado que existe una antimateria en el espacio, que obviamente pues es debate de muchísima controversia, por supuesto, sobre todo para aquellos que son pues físicos, y pues prácticamente la antimateria se compone de antipartículas. Ya veíamos, por ejemplo, en otro módulo, en la parte esta de átomo, veíamos los protones, los electrones, los neutrones. Pues prácticamente la antimateria resulta que está formada de antipartículas, es decir, antiprotones, antineutrones, antielectrones, que es algo pues muy interesante. Técnicamente se supone que en un inicio del universo, pues al inicio había una cantidad equivalente de antimateria y de materia. Sin embargo, pues bueno, hubo como ciertos cambios respecto al Big Bang. Una vez que se llevó a cabo pues el Big Bang, pues generó una asimetría en la proporción de ambas cantidades, tanto de la antimateria pues como la antimateria. Y en este contexto nosotros tenemos que estar justamente hablando, más enfocándonos pues a este aspecto, al aspecto finalmente de la materia en particular. Y bueno, tenemos que saber nosotros que las propiedades de la materia podemos estarlas dividiendo. Las podemos estar clasificando en dos grandes grupos. Aquellas que se consideran con el nombre de generales, también llamadas extensivas, y otras conocidas como específicas o intensivas. Ojo aquí, jóvenes, porque las intensivas o específicas, a su vez las podemos estar dividiendo nosotros en físicas, ¿ok? En propiedades físicas, y en químicas, que bueno, seguramente hemos escuchado por ahí las características de la materia, ¿no? Seguramente hemos oído elasticidad, maleabilidad, eh, punto de fusión, punto de ebullición, entre otros, ¿no? Bueno, este esquema, pues prácticamente es así como general. Tenemos que platicar, por supuesto, nosotros de cada una de estas características o propiedades que pues iremos viendo, así como algunos ejemplos importantes. Ahora, tenemos primeramente que identificar nosotros, el primer punto, identificar aquí cuál va a ser la diferencia entre las generales o extensivas versus las específicas o intensivas. Y nos damos cuenta aquí de las características importantísimas. Voy a cambiar aquí esto. Y vemos que, por ejemplo, las generales o extensivas, aquí me faltó una letra T, disculpen, generales o extensivas, pues lo presentan absolutamente todo tipo de materia. Cualquier sustancia, dígase por ejemplo tierra, arena, sal, vidrio, metal, ¿ok? Pues presentan finalmente esas características. Las generales están presentes en cualquier tipo de materia y justamente es lo que permite diferenciar lo que es materia de lo que no es materia, por ejemplo. Importantísimo que las generales, como el nombre indica, pues son muy generales, lo presentan cualquier tipo de materia. Por ende, no es útil, no son útiles estas para identificar específicamente una sustancia. Únicamente me van a decir que si es materia o no es materia y nada más. E importantísimo, las propiedades generales son dependientes de la cantidad de masa que contenga finalmente pues ese elemento, esa sustancia, pues sí, ese objeto, por ejemplo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, nosotros que dentro de las características o propiedades generales o extensivas, pues encontramos todo esta. Todas las que vemos aquí las encontramos formando parte,
pues finalmente de estas propiedades generales. Vamos a ver, pues obviamente aquí enfocándonos, la masa, por ejemplo, es una de ellas. La masa estrictamente se define simple y sencillamente como la cantidad. ¿Cuánto de materia contiene un cuerpo? Y aquí nosotros, muchos de ustedes, pues van justamente aparte del área de la salud, confundimos muchas veces la masa con el peso. De forma, digamos, ya como universal, todo mundo, cuando vamos a una báscula, por ejemplo, vamos a decir, pues voy a pesarme, por ejemplo, ¿no? O nos preguntan, ¿cuánto pesas? O incluso vemos, por ejemplo, en las recetas médicas, cuando nos llegan a tomar alguna medición, por ejemplo, con la báscula, pues ahí colocan, ¿no? Peso 70 kilogramos, por ejemplo. Pero estrictamente hablando un poquito aquí de la química, lo que realmente mide una báscula no es el peso. Lo que mide una báscula estrictamente es la cantidad de materia, es decir, la masa precisamente. Esta masa finalmente, bueno, la unidad a la cual nosotros vamos aquí a recurrir, idealmente pues son los kilogramos. Sin embargo, bueno, sabemos que tenemos muchos sistemas aquí de medición. Podemos encontrar gramos, kilogramos, podemos encontrar libras, por ejemplo, toneladas, entre otras, ¿no? Y bueno, importantísimo que tenemos que saber esto. La masa finalmente, bueno, pues nos damos cuenta que la masa, cualquier cosa que sea materia contiene masa. Por ejemplo, vidrio contiene masa. Por ejemplo, cartón contiene masa, arena contiene masa también, un árbol también contiene masa. Sin embargo, es muy inespecífico porque pues eso no nos sirve para identificar una sustancia de otra. Simplemente pues es independiente lo que comentábamos aquí. Bueno, el peso por otra parte es diferente, porque en este caso el peso es completamente diferente a la masa. El peso va a ser la fuerza que tiene sobre nosotros la Tierra para estarnos atrayendo. Sabemos perfectamente que, bueno, cuando andamos caminando por la calle, no andamos flotando, no andamos así como que volando, ni mucho menos, no, porque justamente la gravedad, esa fuerza de gravedad con la cual la Tierra nos atrae prácticamente al centro, a esa fuerza es lo que se conoce estrictamente como el peso. Y la unidad de peso, al ser obviamente una fuerza, es el newton. Esa va a ser la unidad como tal, los newtons. Y bueno, esto es importante porque el peso va a variar muchísimo si nos encontramos, por ejemplo, en la Tierra o si estamos, por ejemplo, en la Luna. ¿Sale? Es diferente el peso que tienen, es diferente la fuerza de atracción que se tiene. Tenemos la misma masa. Por supuesto que allá en la Luna y aquí en la Tierra tengo yo la misma masa, la misma cantidad de materia, pero el peso es diferente. El peso en la Luna, si vemos las películas, por ejemplo, ¿qué ocurre en las películas? Van caminando los astronautas, van ahí por la Luna y pues prácticamente van flotando, van brincando, ¿no? Justamente porque esa fuerza de atracción que tiene la Luna sobre esos astronautas, pues es diferente finalmente, ¿no? Y también es una característica o una propiedad general o extensiva. Bien. Otras más que tenemos son, por ejemplo, la inercia. La inercia, pues prácticamente es este efecto que si lo pudiéramos como representar más sencillo, vamos en un camión, vamos en un transporte público, en ese momento enfrena de forma brusca y nosotros, por inercia, como comúnmente lo decimos, nos vamos hacia enfrente. O sea, el autobús ya frenó y nos vamos hacia enfrente nosotros, nos vamos casi casi a los cristales donde está el chofer, ¿no? Eso es la inercia en términos, digamos, prácticos. Y viceversa, estamos, por ejemplo, bien paraditos, esperando que el transporte arranca de forma brusca y en lugar de que nos vayamos hacia enfrente, al revés, nos vamos hacia atrás y nos podemos incluso hasta caer, ¿no? Bueno, este es el ejemplo más práctico de inercia, pero finalmente la inercia va a ser una fuerza, ojo, va a ser la fuerza que se opone al cambio de movimiento. Es decir, todo cuerpo, que es justamente una ley que conocemos por Isaac Newton, este científico, pues bueno, prácticamente nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o bien en movimiento, pues hasta que no actúe una fuerza externa que cambie dicho estado. Otro ejemplo que yo pudiera ver aquí, que bueno, a veces uno quisiera intentar hacerlo de las películas, pero es muy complicado hacerlo. Tenemos una mesa, tenemos un mantel, por ejemplo, y ahí en ese mantel encima, pues tenemos copas, tenemos cucharas, tenemos vasos, platos. ¿Qué es lo que vemos en las películas? Quitan el mantel y los vasos y platos se quedan ahí y se quedan paraditos ahí perfectamente bien, ¿no? Todo el mundo quisiéramos hacer eso, parecer un truco de magia, pero no es magia. Lo que ocurre aquí es inercia. Es que nosotros cuando quitamos bruscamente el mantel, esas copas de vidrio, los vasos, los platos, las cucharas, se oponen a ese cambio de movimiento y por inercia se mantienen en reposo. Y por eso es que yo quito el mantel y ahí se quedan bien fijos los platos, los vasos, las cucharas, ¿no? También es un ejemplo aquí finalmente del efecto de la inercia, ¿no? Y repito,
Todo esto, todo objeto tiene inercia y depende, por supuesto, de la masa. A mayor masa, obviamente, mayor fuerza de inercia que tendrá el objeto. Sale importantísimo esto. Bueno, otras propiedades que también se consideran aquí de tipo, pues finalmente, generales, es justamente, pues la longitud es uno de ellos. Es un ejemplo también que tenemos aquí, la longitud. El volumen, por supuesto, que también aquí entra finalmente como pues una característica, una propiedad de tipo general o extensiva. Y bueno, pues obviamente varía muchísimo, por ejemplo, de un cuerpo a otro. No es la misma longitud que tiene, por ejemplo, se me ocurre ahorita, un hilo de cobre, a, por ejemplo, algo que tiene un hilo de estambre, por ejemplo, pues son también diferentes, ¿no? El volumen hace referencia al espacio, es decir, qué cantidad de espacio ocupa un cuerpo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera un ejemplo clásico, ¿no? Yo quiero hacer, no sé, una dieta, por ejemplo, quiero consumir alguna dieta, y bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que pues a lo mejor en mi dieta la nutrióloga me dice, ¿sabes qué? Vas a consumir, no sé, una taza de lechuga. Parecerá muchísimo, pero la lechuga abarca un buen volumen. O sea, realmente metemos lechuga en una taza y abarca un buen volumen. Muy diferente que nos diga, por ejemplo, vas a comerte una taza de amaranto, por ejemplo, o de nueces, pues ocupan menos volumen, ocupan menos espacio finalmente, y a eso nos referimos con esta parte finalmente de, pues justamente del volumen. ¿Ok? Bueno, tenemos también nosotros algunas propiedades que van a ser de tipo específicas, también llamadas intensivas, y aquí lo importante es lo siguiente, que estas como tal, voy a mover esto para que se vea, que estas como tal son características para un tipo determinado de sustancia. Es decir, sí nos permiten como tal identificar una sustancia. Esto muchas veces es muy útil, por ejemplo, para los químicos, ¿no? Cuando llegan a hacer algún tipo de muestreo y pues quieren identificar específicamente qué sustancia es, bueno, pues esto finalmente les es muy útil, estas propiedades de tipo específicas, ¿no? Y ojo, diferencia importantísima, estas no dependen de la materia. Por ejemplo, vamos a recurrir aquí a un ejemplo. Voy a borrar esto un momento. Ok, vamos a borrar esto. Y vamos aquí a poner un ejemplo. Color. El color entra como una propiedad de tipo específica o intensiva. Yo les preguntaría, tengo una plastilina de color rojo y es una pequeña bolita, así como esta, una plastilina de color rojo pequeña. Y yo tengo una barra grande de plastilina también de color rojo. ¿Hubo diferencias? Claro que no, siguen siendo de color rojo. Aunque sea muy poca materia o aunque sea mucha materia, una barra completa, esa plastilina sigue siendo de color rojo. Es independiente de la materia. No importa cuánto tenga de materia un objeto, siempre va a ser color rojo. No va a cambiar aquí el aspecto. Por eso decimos que es independiente completamente, pues, a esta característica de la materia, ¿no? Vamos a borrar esto. ¿Ok? Y bueno, importantísimo que vayamos tomando aquí en cuenta como estas diferencias, ¿no? Que existen pues entre cada una de estas propiedades que podemos llegar aquí a encontrar. Ok. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a pasar a ver cada una de estas. Tenemos que platicar de cada una de estas. Tenemos, por ejemplo, la maleabilidad, que es una característica de los objetos, de poderse deformar sin romperse. ¿Ok? Sin romperse. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginemos que yo agarro un vaso de vidrio y quiero que ese vaso de vidrio, quiero darle la forma de una varilla, quiero hacerlo más delgadito, y agarro y le pego con un martillo. Se rompe en ese momento, el vaso no es tan maleable. Pero ¿qué pasa si yo agarro un tubo de cobre, por ejemplo, o algo de metal, y le empiezo a pegar con el martillo? Ah, pues se va a empezar a deformar, se va a empezar a comprimir ese metal, pero no se va a romper. Ese metal es más maleable. A eso nos referimos con la maleabilidad, a la capacidad finalmente, pues de un objeto de poderse deformar sin romperse, que es lo importante aquí. Por otra parte, encontramos la ductilidad, que es justamente esto de aquí. Pues prácticamente se define como aquella característica de los objetos de poderse deformar bajo la acción de una fuerza, igual sin romperse, pero nos permite formar hilos de dicho material. Es decir, nos permite como que se vaya haciendo delgadito.
Lo vemos, por ejemplo, con un chicle, ¿no? A veces llega a pasar, luego yo, bueno, ahorita no porque estamos en esta cuestión de la pandemia, pero anteriormente pasaba, ¿no? Iba en la combi y de pronto pues veo un niño por ahí pequeño, a mí no me gustan los niños, no me gustan los pediátricos, ¿no? Pero bueno, veo a algún niño que se saca el chicle de la boca y lo empieza a estirar. El chicle es muy dúctil. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando ese chicle se estira, pues deja como un hilito, ¿no? Como que se queda conectado por un hilito. Lo mismo ocurre con otros materiales que son muy dúctiles, por ejemplo, los hilos de cobre. Para que salgan estos hilos de cobre, los calientan, los estiran y no se rompen, pero me forma hilos, como aquí lo podemos estar observando finalmente. Los hilos de cobre, pues son muy dúctiles, ¿no? Tenemos la conductividad, en este caso se referencia a la capacidad de un objeto de transmitir energía, puede ser eléctrica o bien puede ser de tipo térmica, ¿no? Un objeto que es muy conductivo, por ejemplo, a nivel eléctrico, el aluminio, el cobre, todo el mundo sabemos que pues si tenemos un cable de cobre salido en la casa, pues no hay que tocarlo porque se conduce electricidad, ¿no? Muy diferente al plástico, por ejemplo. Pues el plástico no hay ningún problema, no me conduce la electricidad. De ahí que muchas veces los electricistas pues ocupen guantes de plástico precisamente como aislantes, ¿no? Y bueno, en la parte, digamos, térmica, pues pasa algo parecido. Los metales en su mayoría son muy conductivos, tienen alta conductibilidad los metales. Y tenemos el ejemplo, un sartén, ¿no? Que es de metal, lo colocamos al fuego. Si lo tocamos, todo el mundo sabemos que nos va a quemar, ¿no? Es muy conductivo a nivel, digamos, térmico, pero también en este caso, por ejemplo, el plástico es aislante. Sabemos que los sartenes en su mayoría pues tienen este mango donde podemos sostenerlos y pues no conducen temperatura y pues obviamente podemos agarrarlos sin quemarnos, ¿no? Bien. Otro más que es una propiedad igual específica se conoce como calor específico. La definición es un poquito compleja, siempre he tenido como mucho problema con la definición de calor específico, pero realmente es muy sencilla. Se define como la capacidad eh, pues que tiene en este caso un objeto, ajá, la capacidad que tiene un objeto, pues prácticamente de alguna forma de estar elevando su temperatura 1 grado centígrado. Y obviamente, pues esta característica como tal, digamos, la definición, por así llamarlo un poquito más científicamente hablando, se las voy a explicar. Sin embargo, quiero poner aquí un ejemplo muy importante para que le podamos entender un poquito mejor. Primeramente, tenemos que conocer nosotros que hay mucha diferencia entre calor y temperatura, son conceptos bien diferentes. Y pues prácticamente el calor específico, a nivel científico lo definimos como la capacidad calorífica de un objeto por unidad de masa. Es como nosotros estrictamente lo estamos pues finalmente definiendo. Algo importante del calor específico es lo siguiente. Cuanto mayor sea el valor del calor específico de un objeto, vamos a poner un ejemplo, el agua. El agua tiene un alto calor específico. Entre mayor sea el calor específico, significa finalmente que más calor se tiene que intercambiar para que se consiga variar la temperatura de ese objeto. Regresamos al agua. El agua tiene un alto calor específico. ¿Qué implica? Que es un excelente termorregulador, que requiere mucho calor, requiere mucha temperatura para que ésta eleve su temperatura. ¿Ok? Y por ese motivo nosotros como médicos, en mi caso, empleamos fomentos de agua, empleamos compresas de agua. Cuando tenemos un paciente con fiebre, lo colocamos en la frente, en las axilas, la región inguinal, porque sabemos que el agua tiene un alto calor específico. De alguna forma, en términos sencillos, el calor específico es la capacidad que tiene un objeto para absorber, y lo pongo entre comillas, para absorber el calor, para absorber temperatura. El agua tiene esa característica. Difícilmente aumenta su temperatura, aunque la pongamos en la frente de un paciente, no se va a evaporar, porque tiene un alto calor específico. Y de ahí que lo empleemos justamente pues como una terapéutica, ¿no? Lo empleemos como tratamiento para que el paciente que tiene fiebre y que queremos finalmente nosotros tratar esos episodios de fiebre finalmente. ¿Ok? Importantísimo aquí pues irlo teniendo en cuenta. Bien, otras características también específicas son la temperatura de fusión. Esta se define como la temperatura que se requiere para que un objeto se derrita, en pocas palabras. Se los pongo yo así. Te pasa si pongo en una cuchara un poquito de azúcar y eso lo pongo en el fuego, por ejemplo, en la estufa.
o luego ese azúcar se va a empezar a derretir, porque el azúcar tiene un punto de fusión muy bajo, requiere poca temperatura para estarse fusionando, para estarse derritiendo, por así llamarlo. Ah, pero ¿qué pasa si yo coloco sal de mesa en la cuchara? No se va a derretir tan fácil. Inténtenlo en sus casas, o sea, no se va a derretir. Yo pongo la sal en la cuchara y no se va a derretir, porque la sal tiene un punto de fusión muy alto. ¿De acuerdo? Esto importa muchísimo porque nos da a qué temperatura un objeto, pues finalmente se está derritiendo, por así decirlo. Hablamos aquí, por supuesto, de objetos sólidos, ¿ok? Objetos completamente sólidos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo les preguntara, ¿cuál tiene mayor punto de fusión? ¿Una piedra o un trozo de plastilina? ¿Cuál tiene mayor punto de fusión? Pues la roca tiene más punto de fusión, porque imagínense la temperatura que yo requiero para derretir una roca. Es muchísima la temperatura. Pero en cambio la plastilina, la pongo yo en el sol, la plastilina, y se derrite básicamente bien rápido. La temperatura de fusión de una roca es muy alta y la de la plastilina es muy baja finalmente, ¿no? Recordemos que estamos aquí en contexto finalmente de elementos de tipo sólidos. Por otra parte, la ebullición hace referencia a líquidos, es decir, qué temperatura se requiere para que un líquido prácticamente se evapore, comience a evaporarse como tal. Y lo mismo, colocamos aquí el ejemplo. Si yo coloco, por ejemplo, un poco de agua en la estufa, a lo mejor, pues llega un punto en el cual esa agua va a empezar a hervir, como coloquialmente se le conoce, va a empezarse a evaporar. ¿Y de cuánto? ¿De cuánto es el punto de ebullición del agua? De 100. 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. Importante que lo sepan ustedes. 100 grados centígrados son los que se requieren para que esa agua pues cambie de un estado sólido, de un estado líquido, perdón, de un estado líquido a un estado completamente gaseoso, ¿no? Como podría ser aquí. Bien. Otras características que tenemos, la viscosidad, también entra aquí como un concepto de, pues finalmente de una propiedad de tipo específica o intensiva. Y la viscosidad es una característica de los fluidos, es decir, de los líquidos, que pues prácticamente es la resistencia que un líquido opone al movimiento. Por ejemplo, regresamos al ejemplo del agua. Si yo tengo un poquito de agua en mi mano y la empiezo a mover, el agua luego se mueve con mi mano. Básicamente se mueve luego. Es muy poco viscosa el agua. Pero si yo me pongo un poco de miel en la mano y empiezo a mover mi mano, esa miel ni siquiera se va a mover. Va a tardar muchísimo en estarse moviendo. Y lo vemos, por ejemplo, cuando queremos colocarle a nuestra leche, a nuestra bebida, un poco de miel. Agarramos la miel con la cuchara, la queremos vaciar y tarda en bajar y tarda y tarda y tarda. ¿Por qué? Porque la miel es muy viscosa, porque tiene mucha resistencia a o se opone mucho al movimiento, que es como se define viscosidad, como esa resistencia que oponen los líquidos al movimiento. Sale la definición de viscosidad, resistencia que oponen los líquidos al movimiento. Bueno, también tenemos el color, que ya decíamos un poco hace rato del color. Sabemos que el color, bueno, tenemos nuestros ojos tienen como cierta capacidad visual. Estos ojos, finalmente, bueno, únicamente ven ciertos espectros electromagnéticos, ¿no? Ciertos colores que podemos identificar nosotros. Obviamente, pues nosotros no vemos, por ejemplo, ondas infrarrojas. No podemos verlas, ¿verdad? No podemos ver otro tipo de ondas, como por ejemplo ondas gamma, ondas alfa, ondas beta, no las podemos visualizar nosotros, pero están presentes ahí. Es decir, que únicamente el color hace referencia a esta característica visible para el ojo de los espectros electromagnéticos, es decir, lo que mis ojos pueden ver de color de esos espectros electromagnéticos. Y bueno, obviamente, pues aquí vemos un ejemplo de las plastilinas, ¿no? Decíamos ya el ejemplo de que son independientes completamente de la cantidad de materia que exista. Textura, tenemos también aquí un ejemplo de la textura. No es lo mismo, por ejemplo, pasar la mano por un vidrio, que pues obviamente está muy lisito, a pasarlo por un papel de lija. Son texturas completamente diferentes, ¿ok? Solubilidad también aquí entra en este contexto de propiedades específicas o intensivas. Y pues aquí básicamente hacemos referencia a estas características de un objeto de poderse disolver en un líquido, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tratar de disolver, por ejemplo, se me ocurre ahorita disolver arena, por ejemplo, en el agua. No son solubles.
Yo puedo poner un buen de arena y puedo moverle ahí puedo poner un vasito, puedo poner 2 cucharas de arena y no se va a disolver, no es soluble. Ah, pero si pongo un poco de azúcar en el agua, pues obviamente es muy soluble rápidamente, ¿no? Finalmente la solubilidad nos es útil a nosotros porque nos permite determinar finalmente ciertas clasificaciones de las soluciones, que seguramente por ahí ustedes en la química estudiaron, como son soluciones diluidas, saturadas, sobresaturadas, concentradas y bueno, todas estas características, ¿no? Y bueno, también aquí entra como una característica específica o intensiva. La dureza también no es lo mismo, por ejemplo, que nos den un golpe en la cabeza con una pelota de plástico a que nos den una pedrada. Obviamente la piedra es muchísimo más dura. La unidad que se ocupa justamente para la dureza se llama mho, que es un término que no muchos conocemos. Déjenme coloco el puntero. Son los mhos, ¿ok? Los mhos son como tal, así se escribe, M-O-H-S. Y bueno, los mhos como tal es una unidad, es una escala, de hecho, una escala como tal de dureza, precisamente. Es una escala de dureza, los mhos. ¿Sale? Bueno, brillo, también aquí tenemos una característica que es como tal el brillo, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un vidrio, regresamos al ejemplo del vidrio, que pues incluso cuando los limpiamos quedan brillosos, y es muy fácil hacerles que tomen brillo a, por ejemplo, una pared de concreto. Aunque lo limpiemos, esa pared de concreto nunca va a brillar, nunca, nunca lo va a hacer, porque, bueno, entra como características de tipo específicas o finalmente, bueno, también llamadas intensivas. ¿Ok? Bueno, podemos encontrar también nosotros lo que se conoce como estado de agregación, que pues prácticamente es en qué estado se encuentra la materia. Puede ser líquido, puede ser sólido, o bien puede ser incluso gaseoso, ¿no? Como las características que podemos llegar a encontrar de esto. Más adelante puntualizaremos un poco al respecto. Realmente, pues ahorita únicamente quiero mencionar que también se engloba en estas propiedades específicas o también llamadas intensivas. ¿Ok? Bueno, ahora, yo les comentaba hace un momento, justamente aquí en esta parte del inicio, les comentaba esto, que finalmente las específicas o intensivas, vean, aquí tenemos como todas, ¿no? Tenemos todas las que son específicas o intensivas, pero hagan de cuenta que estas a su vez se pueden subclasificar y tenemos físicas y tenemos químicas, que son pues igual muy diferentes. Es justamente lo que veremos aquí. De esas específicas, pues vean cuáles son físicas y vean cuáles son, por ejemplo, químicas, que son diferentes finalmente. Ok, déjenme, perdón, le pasé. Y bueno, en esta primera parte del video, pues nos quedaremos justamente hasta aquí para que obviamente pues vayamos puntualizando algunas cosillas, ¿no? Bueno, finalmente las específicas, por ejemplo, dentro de las físicas encontramos la densidad, ok, la maleabilidad, que pues es la característica que les comentaba, ductilidad, elasticidad, por ejemplo, las ligas son muy elásticas, ok, dureza, solubilidad. Finalmente, pues son características aquí muy importantes que son de tipo, pues, físicas finalmente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de densidad, la densidad va a ser una relación entre la masa y el volumen de una determinada sustancia. Es la magnitud. Prácticamente hace referencia a cuánta materia de un determinado volumen tiene una sustancia. Prácticamente eso hace referencia a la palabra densidad. Entonces, una magnitud de tipo escalar, como les comento, es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. A eso se refiere densidad, a la cantidad de masa de un determinado volumen. Y esta densidad, pues prácticamente va a estar variando. Prácticamente es muy diferente entre, por ejemplo, finalmente el agua y en este caso el aceite. Por ejemplo, son bien diferentes las densidades. El agua, por ejemplo, tiene una densidad en promedio de 1000 kilogramos por milímetro cúbico y el aceite va más o menos de 700 a 950. Eh, Finalmente, dense cuenta que el agua es más densa que el aceite. El aceite pues tiene una densidad prácticamente, repito, de 700 más o menos. El agua es de 1000. Es por eso que si nosotros colocamos agua con aceite, el aceite, como es menos denso que el aceite se queda arriba, el aceite flota sobre el agua. El aceite es menos denso que el agua. El agua es más denso finalmente, que es la característica aquí importante.
Tenemos también, en este caso, características de tipo químicas, como las podemos ver aquí nosotros, ¿ok? Que son la valencia, número de oxidación, combustibilidad, inflamabilidad. Que bueno, vamos a puntualizar un poco de cada una de estas. La valencia es un código. Es un código más o menos, es algo así como el precio que tienen los elementos químicos. Sabemos bien que los elementos químicos tienen esta capacidad de reaccionar con otros. Pero aquí también depende mucho de la atracción que tengan entre uno y otro. Pasa más o menos como con los noviazgos, ¿no? Nos gustan diferentes tipos de personas, diferentes gustos, noviazgos y demás. Bueno, la valencia va a ser un número que nos permita a nosotros finalmente identificar ese elemento con qué otro elemento es afín. Es decir, es algo así como un código, como una etiqueta que el elemento se pone diciendo, hola, tengo valencia 2, y como tengo valencia 2, yo soy muy atractivo para los elementos que tienen valencia de tal tipo. Eso es básicamente la valencia. Ya cuando veamos un poco más esto a fondo, cuando veamos reacciones químicas, ahí puntualizaremos otras cosillas más importantes de la valencia. Y bueno, de ahí que nosotros también tengamos otros ejemplos, por ejemplo, de combustibilidad, inflamabilidad, que bueno, incluso existe por aquí una escala, de riesgos. Tenemos como ciertos elementos, cuando vemos, por ejemplo, un producto químico, muchas veces nos marca este rombo. Este rombo nos indica si es peligroso para la salud, si es inflamable, por ejemplo, que se puede incendiar, o si es en este caso reactivo, nos habla como tal de esta escala, ¿no? Y pues básicamente a eso hace referencia las propiedades específicas de tipo químicas. Y pues bueno, con esta parte del video concluimos esta primera parte. Ya más adelante abundaremos en aspectos más importantes, como puede ser, por ejemplo, otro tipo de características que veremos en la parte 2. Hola, ¿qué tal a todos? Les presento la segunda parte de esto que corresponde a las propiedades de la materia, ¿ok? Bueno, ya habíamos visto anteriormente en la parte 1 cómo se estaban clasificando las propiedades y cómo se dividían cada una de estas. En esta parte corresponde ver algunas cosas un poco más puntuales y dentro de ellas pues abordaremos justamente los cambios como tal y cuáles son esos estados finalmente de agregación de la materia, que pues bueno, finalmente son importantísimos, pues que los tengamos aquí en cuenta. Finalmente nosotros, cuando hablamos de todo esto, pues hacemos referencia a aquellos cambios, a aquellos sucesos que van a estar ocurriendo en este caso a nivel de las moléculas, a nivel en este caso, pues sí, de cada uno de estos estados de agregación de la materia. Sabemos perfectamente bien que tenemos nosotros, voy a colocar el puntero, tenemos como tal nosotros 3 estados de agregación de la materia. Importantísimo que sepamos que solo existe un solo compuesto, ojo, un solo compuesto que de forma natural se encuentra presente en los 3 estados de la materia y corresponde justamente al agua. El agua de forma natural se encuentra en los 3 estados de la materia. Sólido, por ejemplo, en los glaciares, en la parte de los polos, polo norte, polo sur, en forma de hielo. Líquido, por supuesto, en los mares, en los ríos, lagos, por ejemplo. Y gas, bueno, prácticamente formando parte de la atmósfera, lo que es el vapor de agua, ¿no? Lo que corresponde a las nubes y pues demás elementos gaseosos. Esto de forma natural, como les comento, es como se encuentran los 3 estados de agregación de la materia. Tenemos que saber nosotros ciertas características de cada uno de estos. Y justamente comenzamos con los sólidos. Los sólidos tienen como ciertas características relevantes. Y el primero de ellos es justamente que la fuerza de cohesión es muy grande entre ellos. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de cohesión, hacemos referencia a esa fuerza con la cual sus moléculas se van a estar atrayendo entre sí. Nos damos cuenta aquí como el sólido podemos verlo. Vean cómo las moléculas de este sólido, estos átomos, pues están perfectamente pegados uno con otro. A eso nos referimos justamente con alta fuerza de cohesión. Tienen la característica importante que los sólidos presentan pues prácticamente una forma propia. ¿Ok? Tienen como tal una forma propia, son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir y en caso de que pues, se pudieran hacer, bueno, puede generar una ruptura, que se rompan como tal, que se rompe ese objeto o esa materia que estamos tratando de comprimir. Y también contienen prácticamente un volumen definido. Finalmente, pues estos
presentan ya como ocupan cierto espacio pues del volumen, ¿no? Ocupan cierto volumen en el espacio más bien. Y bueno, finalmente nosotros podemos ver aquí también, de este lado, precisamente hielo, son cubos de hielo, y nos damos cuenta de lo que les decía, ¿no? Finalmente estos tienen alta fuerza de cohesión. Si pudiéramos ver como sus átomos a nivel un poquito microscópico, pues veríamos justamente esta imagen, ¿no? Vemos cómo este hielo pues tiene forma propia, ¿ok? Tiene forma propia, tiene un volumen también definido, y pues vemos que incluso por aquí ya está cambiando un poquito de estado de la materia, ¿no? Se está como tal ya fusionando, se está derritiendo. Que bueno, importante en relación a los sólidos. Aquí aprovechamos la imagen para comparar cómo es que vean los sólidos como pues prácticamente se encuentran sus átomos y comparémoslos con los átomos de un líquido y con un sólido, perdón, con un gaseoso. Son completamente diferentes como podemos darnos cuenta. Y bueno, vamos a platicar de los demás en un momento más. Ok, aquí tenemos justamente el siguiente estado de la materia, que prácticamente se caracteriza por ser el estado líquido. Podemos ver que el líquido, vean, tiene una fuerza de cohesión ni muy alta como la de los sólidos, pero tampoco tan baja como la de los gases. Podemos decir que es una fuerza de cohesión intermedia. Sus moléculas no están completamente pegadas una con otra, pero pues sí tienen como cierta fuerza de atracción entre sí. Importante saber que los líquidos suelen adoptar la forma del recipiente que los contiene. Esto implica que si yo, por ejemplo, pongo en este vaso de precipitados agua, va a tomarme la forma de este vaso de precipitados. Pero si yo lo coloco, por ejemplo, este líquido, en lugar de colocarlo en un vaso de precipitados, se me ocurre ahorita, a lo mejor lo coloco, por ejemplo, en una matraz, pues ese líquido va a adoptar la forma finalmente de la matraz. Siempre toman la forma del contenedor. Algo importante de esto es que los líquidos tampoco se comprimen. Y como no se comprimen, ¿qué es lo que está pasando? Esta característica es muy útil para nosotros, sobre todo los que vamos a una parte de la salud, son cuestiones bien importantes, porque al no comprimirse los líquidos, si nosotros, por ejemplo, sabemos que en la sangre tenemos agua, tenemos este líquido tan importante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues claro que el corazón es una bomba, ese corazón empuja la sangre y como esta sangre no se puede comprimir, avanza, avanza por toda la arteria, por los vasos sanguíneos en general. Y es gracias a esta característica de los líquidos que no se pueden comprimir que pues existe la circulación sanguínea. Como no se comprime, pues obviamente la sangre avanza, toma una dirección y pues obviamente se está distribuyendo finalmente pues prácticamente todos los tejidos del cuerpo. ¿Sale? Es una característica muy relevante que tenemos que tomar aquí en cuenta. Tienen fluidez, por supuesto, ya lo comentábamos en los ejemplos anteriores. Si coloco, por ejemplo, pues un poco de agua en mi mano y empiezo como a moverla, a jugar con ella, pues esta comienza a fluir, prácticamente empieza a fluir, empieza a avanzar finalmente, ¿no? También tenemos que saber que los líquidos contienen capilaridad. La definición estricta de capilaridad es la siguiente. Se dice que la capilaridad es la característica de un líquido para ascender o para subir a través de tubos finos. Y parecer un poquito complicada la situación, pero la verdad es que es muy sencillo. Actualmente, bueno, ya sabemos que con esto de la contaminación, pues actualmente ya no ocupamos tantos popotes, ¿no? Es una cuestión importante, pues, para el medio ambiente. Finalmente, pues, son factores que contaminan en gran medida. Al menos un poco antes, digo, no soy tan grande de edad, pero finalmente, pues sí, hace unos años, yo recuerdo de niño, pues eran clásicos que ocupáramos los popotes, ¿no? Y nosotros pudiéramos verlo cuando, por ejemplo, tenemos una bebida, no sé, jugo de naranja, por ejemplo, y lo vamos a tomar con el popote. Uno mete el popote ahí en el vaso lleno de jugo de naranja y nos damos cuenta que adentro del popote el nivel de jugo de naranja está un poquito más arriba de lo normal. ¿Qué significó esto? Que parte de este jugo de naranja ascendió por ese popote y llegó a un nivel un poquito más alto de lo que es el vaso como tal. A eso nos referimos con la capilaridad, a esa capacidad que tienen pues los líquidos como para trepar por los tubos finos, que en este caso sería pues el popote, y obviamente pues ascender, ¿no? Otro ejemplo importante aquí lo vemos justamente en las plantas. Las plantas se nutren por capilaridad.
Y esto justamente, pues, ¿cómo viene? Vamos a colocar aquí la pluma, ¿ok? Y bueno, esto prácticamente viene de la siguiente forma. Aquí pues vemos que hay agua en el suelo, ¿ok? Se encuentra como tal el agua. Y entonces lo que está ocurriendo aquí, el agua que está aquí del suelo va a empezar a ascender por las raíces de la planta, va a empezar a subir por todo el tallo y finalmente esa agua que está subiendo pues lleva nutrientes, lleva vitaminas, minerales, todo lo que finalmente nuestra planta requiere, urea, nitrógeno, todo esto que pues requiere la planta, ¿no? Y bueno, finalmente es una forma en que las hojas, todos los frutos también se van a empezar a nutrir justamente pues de esta agua que estuvo ascendiendo a través del tallo. En este caso, el popote, ¿quién sería? Pues sería en este caso la propia raíz, sería obviamente la raíz, sería el propio tallo, serán como tal los popotes de la planta, ¿no? Que pues le permiten subir en este caso a esa agua a través de capilaridad. Es gracias a esta propiedad que, bueno, finalmente las plantas pueden llevar a cabo su nutrición pues de forma adecuada. Ok, bien. Vamos a borrar esta parte. Aquí está. Ok, bueno. ¿Qué más? También podemos nosotros hablar de otra propiedad, que es justamente la que veremos ahorita. Tenemos esta de aquí, que se conoce con el nombre de tensión superficial. Y aquí yo voy a recurrir a un ejemplo un poquito más práctico de la vida cotidiana, ¿no? Hemos visto cuando, por ejemplo, llegamos a ir a lo mejor a algún río, algún lago de visita, o incluso en los charcos. Salimos de pronto aquí al patio de nuestra casa y pues se hizo algún charco. Y podemos ver en ocasiones que los mosquitos tienen la capacidad de pararse sobre el agua, sin hundirse. Se quedan ahí parados en el agua. Y pareciera que el agua como que tiene una piel como muy delgadita hasta arriba, y a eso justamente es lo que se le conoce como tensión superficial. Si yo pudiera colocar una imagen, o más bien un esquema, más bien un esquema aquí, imaginemos, voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible, imaginemos que yo aquí tengo un vaso, ok, aquí está mi vaso, y yo en este vaso voy a colocar agua, empiezo a vaciarle agua. ¿Qué es lo que va a pasar con este vaso? Cuando este vaso está a punto de llenarse, ya casi llegando a la parte de la boca del vaso, si yo continúo, el agua, cuando llega al tope máximo, cuando llega hasta aquí el agua, muchas veces no se va a salir, sino que lo que va a hacer es formarme una especie como de burbujita que se va a ver más o menos así. Esto prácticamente ya correspondería a lo que es el agua propiamente. Me está formando como esta burbujita y nos damos cuenta que no se sale del vaso, que ya llegamos al tope máximo del vaso y pueden intentarlo en su casa. Llenen un vaso casi a lo máximo y se van a dar cuenta que forma como esta pequeña capita hasta arriba. Es como una pequeña burbujita que forma hasta arriba. Y que incluso en los lados, pues se ve así en los lados, aquí se ve como un poquito curvo, y aquí también se ve pues un poquito curvo ese volumen de agua. ¿Esto a qué se debe? La tensión superficial se define como la fuerza de atracción que existe en la superficie de un líquido. Es prácticamente esto. Es decir, que las moléculas de esta agua en la superficie se van a estar atrayendo. Y como se están atrayendo, eso permite que el agua como tal tenga una especie como de piel, como una membranita que está ahí. ¿Qué es lo que pasa con los mosquitos? Se paran y como esta fuerza de atracción en la superficie es muy alta, impide que los mosquitos se hundan finalmente. Y gracias a esta propiedad también de tensión superficial, es justamente que los barcos, por ejemplo, las lanchas, cuando nos damos cuenta de una lancha y avanza muy rápido, incluso como que hasta va brincando la lancha. Sí lo hemos visto seguramente en películas, ¿no? O igual incluso en la vida real. Hemos visto que avanza la lancha, conforme tiene más velocidad, hasta como que va brincando sobre el agua sin hundirse. Pues esto se debe justamente a esta tensión superficial, pues que existe finalmente en la superficie de los líquidos. En este caso pusimos el ejemplo de la molécula, pues de agua finalmente. ¿Ok? Bien. Y también entra aquí como una característica de los líquidos. Bien, vamos ahora justamente con los gases. En este caso, los gases finalmente también son importantes que platiquemos de ellos, que sepamos pues cómo tienen estos sus características, ¿no? Voy a cambiar el puntero. Ok, bueno, primeramente, aquí viene una diferencia muy importante. Los gases tienen fuerza de cohesión casi nula.
¿Qué implica? Lo vemos aquí abajo. Nos damos cuenta que los gases, prácticamente las moléculas del gas, esos átomos del gas, prácticamente cada quien anda por su propio lado. No están tan pegadas, no son tan apegadas como estas de aquí. Que finalmente, pues vemos estas de aquí, por ejemplo, si habláramos de personas, las personas de aquí todas son súper dependientes afectivas, tienen que estar juntas todo el tiempo. Estas, pues digamos que más o menos, y estas de aquí son súper independientes. Cada quien anda por su lado, no le importan los demás. Y bueno, el gas prácticamente, en general los gases tienen esta característica. Casi no tienen fuerza de cohesión y pues por ende las partículas del gas se dispersan a diferentes sitios. Esta característica de dispersión es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros aplicamos un perfume y lo llegamos a ver, por ejemplo, en alguna clase que tengamos, algún compañero, alguna compañera, que se aplica un perfume, a veces llega que el perfume es tan fuerte que llega a oler incluso hasta la otra mitad del salón. Y llega a pasar, por supuesto que llega a pasar, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues es por lo mismo, que estos gases, estos perfumes que se liberan en forma de gas, pues tienen baja fuerza de cohesión y por supuesto que sus partículas van a empezarse a esparcir, se van a dispersar por toda la habitación donde se esté colocando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los aromatizantes, que es pues exactamente el mismo principio, ¿no? Esa baja fuerza de cohesión, pues le permite finalmente a estas características difundirse. Importante saber que los gases no tienen una forma definida. También adoptan como tal la forma donde se contenga, pero como tal no tienen forma definida. Prácticamente si yo aviento un gas, por ejemplo, en un cuarto, se va a empezar a difundir. No hay ninguna forma definida de los gases y tampoco tienen volumen definido. Importantísimo tomarlo aquí en cuenta que no tienen volumen definido, no tienen tampoco forma definida y pues son características relevantes que tenemos que conocer nosotros, pues finalmente de todo esto, ¿no? Importante que sepamos igual que la situación de que no tienen volumen definido implica que nosotros podemos manipular esta situación. Como no tienen volumen definido, podemos aprovechar justamente este aspecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los tanques de gas? En los tanques de gas tenemos, por ejemplo, voy a colocar aquí esquemáticamente, vamos a colocar aquí un tanque de gas, no sé si me salga, pero lo voy a intentar. Tenemos aquí un tanque de gas. Y bueno, finalmente en este tanque de gas, lo que hacen es que meten aquí adentro el gas, lo meten y lo empiezan a comprimir, 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 comprimir. Lo comprimen tanto que en ocasiones el gas se torna de forma líquida, cambia de estado, de un estado gaseoso a un estado líquido, por esta compresión que hubo. Y justamente a eso nos referimos con que no hay volumen definido. Yo puedo modificar el volumen de un gas con varias, digamos, con varios cambios. Puedo modificar, por ejemplo, la presión a la cual está un gas. Puedo modificar a lo mejor la temperatura y eso me genera que el volumen de un gas esté finalmente variando, que esté como tal variando. Claro que si nosotros, por ejemplo, aventáramos este tanque de gas, pues obviamente ese gas se libera de forma rápida, de forma muy brusca, y pues genera una combustión, una explosión, ¿no? Importantísimo. Bien, voy a borrar esto. Bueno, también es característico que los gases se puedan comprimir, se comprimen de hecho de forma muy sencilla. ¿Y esto por qué importa? Y digo importa porque es una relación clínica, en este caso a nivel, pues digamos, del área de la salud. ¿Por qué es importante? Imaginemos, yo aquí tengo finalmente una arteria, vemos aquí toda la pared de la arteria, ajá, toda la pared de la arteria, por ahí tenemos pues ciertas células que están por aquí, y aquí tenemos que pues aquí va corriendo la sangre prácticamente, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros metemos aquí una burbuja de aire? Supongamos que vamos a inyectar a alguien en la vena y por accidente en lugar de meterle un líquido le metemos aire, le metemos por ejemplo aire. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Acuérdense que los líquidos no se podían comprimir y como no se comprimen, cuando el corazón bombea, como no se pueden comprimir, avanza, tiene que avanzar definitivamente. Los gases no, porque los gases sí se pueden comprimir. Y como se pueden comprimir, cuando el corazón bombea, no avanzan. No avanzan, sino que se quedan aquí aplastados por la arteria. Como nos damos cuenta, es una burbuja de aire. Y nos damos cuenta cómo se queda aquí aplastada esta burbuja de aire. Y como se puede comprimir, pues simplemente se comprime y ahí se queda. No avanza, no avanza. Y esto se conoce como embolia gaseosa.
y es una cuestión de urgencia, es una urgencia médica que puede conllevar a la muerte de los pacientes. Imaginemos que obviamente por aquí está el corazón, pues obviamente este gas no va a permitir que fluya la sangre y pues obviamente va a obstruir ahí las arterias del corazón, que bueno, son las arterias coronarias las que están aquí nutriendo al corazón y obviamente pues la persona presentará datos de infarto, de un infarto cardíaco. ¿Ok? Por ese motivo es importante que sepamos pues las características de un gas. También posee difusión, que es lo que comentaba hace un momento, que pues una vez que nosotros colocamos en un cuarto un poco de algún gas, pues prácticamente empieza a oler en todas partes, ¿no? Clásico cuando estamos, por ejemplo, cuando hay una fuga de gas, del gas, por ejemplo, butano, todo esto, pues luego nos damos cuenta, estamos en la cocina y de pronto olemos el olor a gas. Es porque precisamente ese gas que se está escapando se difunde por el ambiente hasta que llega a nuestra nariz como tal. Y pues obviamente es como nosotros captamos el olor a gas. Dato interesante, sí quisiera mencionar aquí un sabías que el gas, así el gas de forma natural no huele, es inoloro, no huele, pero porque es que realmente el gas de nuestra cocina huele, entre comillas, huele a gas. Es porque se le agrega una sustancia que se llama metilmercaptano. El metilmercaptano se le agrega justamente al gas para darle ese olor característico a gas, precisamente porque, bueno, es muy peligroso que tengamos una fuga de gas y como el gas de forma natural no huele, pues obviamente es muy peligroso, ¿no? Tener una fuga de gas y que ni enterados estemos. Por ese motivo se le agregó en su momento el metilmercaptano, es un dato pues interesante que les doy, y estrictamente cuando decimos que huele a gas, no huele a gas, lo que realmente huele es el metilmercaptano. Ok, dato interesante del día, ¿no? Bueno, tenemos que comentar nosotros también aquí que finalmente esta materia, estas propiedades pues también permiten que puedan transferirse, que pueda cambiarse de un tipo de materia a otro tipo de materia. Únicamente aquí les agregué un estado de la materia que algunos lo consideran como un estado, otros dicen que no, que realmente pues no es un estado de la materia, pero bueno, se los dejo aquí únicamente para pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un sólido, voy a remontarme al ejemplo de un cubo de hielo. Tenemos un cubo de hielo. Si este cubo de hielo se convierte de sólido a líquido, a ese proceso se le llama fusión. Es decir, el hielo se derritió prácticamente y se convirtió en líquido. ¿Cómo se hizo esto? Aumentando la temperatura. Si yo ahora quiero que este líquido, esta agua, se haga hielo, le tengo que bajar la temperatura para que se congele y se haga otra vez, se haga nuevamente el cubito de hielo. Y a ese cambio de líquido a sólido se le llama solidificación. ¿Ok? Bien, eso por parte del sólido y en relación a la parte del líquido, ¿no? Vamos ahora con el sólido hacia los gases. Cuando un sólido, ojo, cuando un sólido pasa de ser sólido directamente a ser un gas, se le llama sublimación. Mucho ojo aquí, porque la sublimación se brinca el estado líquido. La sublimación es directa, la sublimación es de sólido, directamente se va hacia un gas, directamente. ¿Cuál sería el ejemplo más clásico? Las pastillas deodorizantes, por ejemplo, esas pastillas que luego venden para los baños y que se colocan, que son sólidas finalmente, y que aunque son sólidas las empezamos a percibir, empezamos a percibir como tal el olor de esa pastilla, pues obviamente es una sublimación. Otro ejemplo clásico, el yodo, por ejemplo, el yodo cristalino. Muchas veces este yodo cristalino, pues finalmente cambia de un estado de tipo sólido a un estado como tal de tipo gaseoso, sin pasar por el líquido. Y bueno, generalmente para que nosotros podamos hacer esto, tiene que aumentarse un poco la temperatura, que es como un dato interesante, ¿no? Y al revés, cuando queremos que un gas se convierta a sólido, a eso se le llama deposición, que será pues digamos el efecto contrario. ¿Ok? Y eso pues en relación de los sólidos y en relación a los gases finalmente. Y ya por último, de gas a líquido, bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la lluvia, esas nubes, pues prácticamente se condensan esas nubes y ese gas se convierte pues en líquido finalmente, ¿no? Ese vapor de agua que tenemos en las nubes se está convirtiendo hacia un líquido que es como tal pues el agua de la lluvia. Y al revés, cuando un líquido pasa a ser un gas, a eso se le llama vaporización o evaporación, también se le conoce así.
Y pues prácticamente son los cambios que tenemos a nivel del estado, pues prácticamente de la materia. Un ejemplo aquí pues muy clásico que se puede hacer es el famosísimo ciclo del agua, donde pues obviamente hay estos cambios que se van haciendo de un lado a otro. El plasma únicamente, bueno, quiero así como mencionarlo, es un cuarto estado de la materia. Les digo que hay mucha controversia al respecto, pero un ejemplo de plasma es el fuego. El fuego es plasma, de hecho. El sol, por ejemplo, también es plasma. ¿De acuerdo? Prácticamente son gases ionizados. Entonces, bueno, nada más tomarlo aquí en cuenta para que lo sepan finalmente ustedes. Y por último, vamos a platicar, jóvenes, de la clasificación. La clasificación como tal de, pues, de la materia. ¿Ok? Denme un segundo. Aquí está. Pues prácticamente en esta clasificación de la materia, nosotros estaremos hablando aquí de sustancias puras y sustancias impuras. ¿Cuáles van a ser las puras? Son los elementos y son los compuestos. Un ejemplo clásico de un elemento, el oro, símbolo AU. ¿Cómo definimos un elemento? Es aquella sustancia que solamente contiene una clase de átomos y no se puede convertir en algo más pequeño. Es lo más pequeño que existe, pues, de las sustancias puras. Otro ejemplo serán los compuestos, que ojo, aquí ya es la unión de dos o más elementos. Pero ojo, jóvenes, aquí quiero super mega puntualizar esto. Es la unión química. ¿Qué significa? Que de por medio, para que estos 2, 3 o 4 elementos se unieran, hubo una reacción química. Y aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua, la molécula del amoníaco, la molécula del metano, por ejemplo, entran como compuestos. Y para que estos se formaran, pues finalmente tuvo que haber una reacción química de por medio. Ojo, los compuestos sí se pueden separar, pero solamente se pueden separar con métodos de tipo químicos. Nada más con métodos químicos. No se pueden separar de ninguna otra forma. Por otra parte, las sustancias impuras, aquí encontramos las mezclas, que ojo, únicamente es el contacto, la unión física entre dos o más sustancias. Ejemplo, una ensalada, por ejemplo. Para que yo haga una ensalada, no es como que yo ponga lechuga, jitomate y me explote porque hice una reacción química. Eso no ocurre, ¿verdad? Porque únicamente es el contacto físico. Las mezclas solamente son el contacto físico, a diferencia del compuesto, que es un contacto más químico. Otro ejemplo, pues disolver un poquito de sal, de azúcar, por ejemplo, en agua. Y estos, como son mezclas, únicamente es una unión física, podemos separarlo por métodos físicos que veremos un poquito más adelante en qué consisten. Bueno, las mezclas prácticamente tenemos varios tipos. Tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas también se conocen como soluciones. Es el nombre que reciben también aquí, reciben el nombre finalmente de, pues, de soluciones, y están compuestas de dos cosas. Un soluto, que es la parte que está en menor cantidad, y un solvente, que es el que está en mayor cantidad. Cuando yo, por ejemplo, voy a la cocina y me preparo un agua de limón, por ejemplo, el soluto podría ser el limón, incluso podrá ser el azúcar que le agrego. Y el solvente, pues directamente será el agua, donde yo voy a estarlo diluyendo finalmente. Ejemplos de soluciones homogéneas. Aire es justamente una de ellas, y alcohol con agua. La característica clave, jóvenes, de una solución o mezcla homogénea es que yo no distingo los componentes que le están formando. Para empezar, el aire ni siquiera lo puedo ver. No es como que pueda ver el aire y diga, ah, mira, ahí va el nitrógeno, ahí va el CO2, ahí va el oxígeno. Eso no sucede. Lo mismo, si yo pongo alcohol con agua, pues ni siquiera me doy cuenta de qué contiene porque los dos se ven transparentes. Los dos fueron perfectamente mezclados y no lo puedo yo distinguir. ¿Me explico? Y bueno, finalmente nosotros podemos encontrar soluciones que a su vez hagan de cuenta que estas soluciones se clasifican a su vez en diluidas, concentradas y saturadas. Esto depende de qué tanto agreguemos o no, pues de soluto. Entre más soluto agreguemos, se convierte en solución saturada. Y entre menos soluto tenga, va a ser una solución de tipo diluida. Bien. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de las soluciones heterogéneas, donde yo perfectamente puedo distinguir los componentes de mi solución, los componentes de mi mezcla. Ejemplo, agua y aceite. Yo aquí veo perfectamente bien el aceite. Aquí abajo se ve el agua perfectamente bien. Arena con agua. Sabemos que la arena y el agua pues no se pueden diluir uno con otro. Entonces, si yo pongo en un vaso un poquito de arena con agua,
pues me voy a dar cuenta cómo se ve perfectamente la arena en el fondo. Y bueno, aquí tenemos ya ejemplos de la vida cotidiana, de soluciones homogéneas. Vean, por ejemplo, sal con agua, yo no distingo los componentes, perfumes, tampoco los distingo, azúcar con agua, no los distingo, agua mineral, acero, no distingo los componentes. Y en la heterogénea, vean cómo se los distingo. Una ensalada, yo veo perfectamente bien que tiene jitomate, tiene pepino, tiene creo que lechuga por aquí, y bueno, distinguimos perfectamente lo que contiene mi ensalada. Monedas con agua también, yo veo perfectamente aquí las monedas, agua con aceite, arena con agua, que era el ejemplo que colocábamos hace un momento. Bueno, ahora por último tenemos que conocer métodos de separación. Estos métodos que les coloqué aquí son métodos físicos. Un clásico ejemplo de decantación. Donde nosotros podemos emplear este método de decantación es cuando el sólido no se puede disolver en el agua. Ejemplo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra casa, cae una tormenta muy fuerte y en el patio de atrás se estanca el agua. Se estanca el agua. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Cuando queremos evitar que, pues, que una vez que abramos el drenaje, queremos evitar que el agua se vaya con todo y tierra, porque pues luego se tapa. ¿Qué hacemos? Nos esperamos. Esperamos a que la tierra se precipite, se quede pues en el propio cemento, y entonces poco a poco abrimos lentamente, pues finalmente el drenaje, y poco a poco se va vaciando únicamente el agua, y estamos haciendo una decantación sin darnos cuenta, ¿no? Obviamente en laboratorio pues empleamos ciertos recipientes como estos, vean por ejemplo aquí se está depositando el sólido y obviamente pues el agua únicamente, vean, se está eliminando para poder separar este sólido pues del agua con el cual está mezclada. Otro es la filtración, clásico cuando hacemos nuestro café de las mañanas, ocupamos papel filtro, y pues aquí prácticamente es un sólido insoluble fino, como por ejemplo el café precisamente, el café que es de grano, que no se diluye en agua, y pues bueno, hacemos aquí una filtración, colocamos aquí, tenemos nuestra mezcla, por ejemplo, colocamos un embudo con papel filtro, y pues justamente lo estamos filtrando en una matraz. También es otro mecanismo importante, aquí está el ejemplo que les comentaba pues del agua, y aquí tenemos el ejemplo del café y el papel filtro. Tenemos también estos que igual entran como métodos físicos, es la centrifugación. Prácticamente hacemos girar un tubo de ensayo, por ejemplo, y nos permite que por diferencia de densidades se separen los componentes. Clásico ejemplo, la sangre. Cuando queremos ver los componentes de la sangre, la metemos en la centrífuga, en el tubo de ensayo, le dan varios giros y al final nos sale pues una separación finalmente, una separación entre, por ejemplo, proteínas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, el plasma, y justamente se da pues porque tienen diferentes densidades, ¿verdad? Un eritrocito no tiene la misma densidad que un sodio, por ejemplo, pues no. Por ese motivo es que se están separando aquí en la centrifugación. La destilación la empleamos mucho para separar dos líquidos, pero que tengan diferente punto de ebullición. Clásico que se emplea la destilación para la producción de alcohol como tal, tanto alcohol bebible como alcohol en este caso, pues, de la farmacia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a imaginar lo siguiente, que yo tengo por aquí una mezcla de agua con alcohol, quiero separarlos y los pongo entonces aquí con el mechero de Bunsen. Obviamente aquí el alcohol se va a evaporar muy rápido, mucho más rápido se va a estar evaporando. ¿Qué es lo que pasa? Que el alcohol se evapora, sube por aquí, se condensa, forma gotas de agua y entonces el alcohol va saliendo por aquí, únicamente el puro alcohol, y el agua se queda aquí. Y es una forma como tal de destilación a través de la cual estamos separando finalmente estos componentes, ¿no? Y repito, lo clásico aquí es precisamente las bebidas alcohólicas, que es donde se lleva a cabo este proceso. De ahí tenemos estos también que entran como físicos. Tenemos como tal la cristalización, donde nosotros empleamos muchísimo son para soluciones que están muy saturadas. Podemos hacerlo incluso en casa, que tenemos una solución, por ejemplo, con mucha sal, o con mucho azúcar, y lo que hacemos es precisamente evaporar el agua, le ponemos aquí a la alta temperatura, le ponemos alta temperatura, y el sólido que tiene disuelto, pues se cristaliza. O sea, es una forma también aquí de separación. La imantación se emplea muchísimo en los cementerios de autos. Cuando lo que queremos separar únicamente es el metal, pues pasa como aquí. Aquí tenemos una mezcla de limaduras de hierro con un poquito, por ejemplo, de tierra. Se le pone un imán
y obviamente el imán solamente atrae la parte metálica. Lo mismo hacen en los depósitos de autos. Cuando únicamente quieren separar la parte metálica del plástico, pues emplean imanes gigantescos para obviamente separar aquí los componentes, ¿no? Que es donde más se lleva a cabo este proceso de imantación. Y bueno, ya por último encontramos estos métodos químicos, que justamente son la cromatografía y lo que se conoce como electrólisis. La cromatografía prácticamente separamos sólidos. El clásico ejemplo son los plumones. Los plumones, aunque nosotros veamos que tiene color negro, que tiene color azul, que tiene color rojo, a pesar de que veamos esos colores, tienen diferentes pigmentos. ¿Y cómo lo podemos separar esos pigmentos? Con cromatografía. Lo que hacemos es colocar un poco de papel filtro, sumergimos todo el papel filtro en un poco de alcohol, por ejemplo, que es un solvente importante, y obviamente, pues previamente a eso, colocamos aquí un poco de una mancha, por así decirlo, del plumón. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que estos pigmentos que forman el plumón de color negro, por ejemplo, corren a diferentes velocidades, tienen diferentes pesos. Cuando le pongo yo aquí el solvente, que es el alcohol, pues prácticamente se van a escurrir, por así llamarle, van a llorar, por así decirlo, y esto me genera que pues se separen finalmente esos pigmentos que forman el plumón de color negro. Y por último encontramos electrólisis, donde prácticamente ocupamos aquí corriente eléctrica, pasamos corriente eléctrica a las soluciones y eso nos permite también la separación de las moléculas tanto en cargas positivas como en cargas negativas. Y bueno, pues con esto concluimos justamente esta parte pues de los métodos, de las propiedades como tal de la materia. Espero que les haya gustado y que bueno, finalmente les sea muy útil. Y pues gracias, que pasen excelente día, tarde, noche.